Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante y oportuna conversación con una distinguida invitada con quien estamos seguros que vamos a llevarle a nuestro público televidente informaciones muy útiles y muy, repito, oportunas. Vamos a conversar con Mariely Ponciano, quien es la directora ejecutiva de la mayor, entiendo yo, y creo que es así, alianza privada, NUBI, alianza privada en materia de economía circular y manejo de residuos sólidos. Mariely, gracias por estar con nosotros aquí en Sin Esquema por primera vez, que espero que no sea la última. Gracias a ustedes, Alberto, por la invitación. Un placer estar aquí. Bueno, pues vamos a entrar seguido en materia. Aunque mucha gente de distintos sectores conocen qué es NUBI, hay otras personas de nuestro querido público televidente que quizás no la conoce, y con el detalle que tú podrías darnos a nosotros, a nuestro público, ¿qué es NUBI en sí? ¿Cuándo arranca NUBI? ¿Qué motiva a NUBI a entrar en esta problemática tan importante como es el manejo de los residuos sólidos y su impacto en muchísimas cosas a nivel general? Pues les puedo contar muchas cosas. Lo primero, NUBI, su nombre significa Nueva Vida para los Residuos. De ahí viene su nombre, NUBI. Es una ONG conformada por empresas y asociaciones del sector privado, del sector empresarial, que en el año 2020, antes de aprobar la ley de residuos, que se aprobó en octubre, NUBI en enero de 2020, se lanza para trabajar en la promoción de la economía circular, pero desde una forma muy particular, liderándolo como el sector privado, por las empresas que ponen en el mercado ciertos productos y que ya con la ley tienen una responsabilidad de recuperar esos residuos de esos productos. Esa responsabilidad en la ley se llama responsabilidad extendida del productor. Entonces, NUBI lo que trabaja es con esas empresas privadas que ponen en el mercado ciertos productos para organizarse, para hacerle frente a todo este tema de la responsabilidad extendida y sobre todo para organizar cadenas de recuperación de esos residuos y lograr que los mismos logren un aprovechamiento o valorización, es decir, no vayan a disposición final a vertedero, sino que se aprovechen, que tengan una nueva vida, como decimos nosotros. Por lo que oigo de ti, es una fundación que principalmente está dirigida con un concepto privado. Cuando NUBI en el 2020, como tú bien señalas, inicia su trabajo, sabemos siempre y oímos tanto, Mariely, cuando escuchamos de residuos sólidos, hablamos de reciclaje, hablamos de reducir, hablamos de reutilizar. De esas tres palabras que son totalmente inherentes al concepto de la economía circular y al manejo de residuos sólidos, ¿en cuáles de las tres, una pregunta que hago, se ha avanzado más? ¿En cuál se ha logrado mayor concientización? ¿Vamos a reducir los residuos sólidos? ¿Vamos a reutilizarlo? ¿Vamos a reciclarlo? Dinos algo de eso, por favor. Las tres R son un concepto sumamente importante porque, como bien señala, es reducir, reutilizar, reciclar. Yo creo que el país tiene avances en las tres, pero llevamos una leve ventaja en el tema de reciclaje y le voy a demostrar por qué. La economía circular es poder aprovechar los residuos y convertirlos en nuevos recursos, convertirlos en materia prima, poder otra vez utilizarlo para hacer otra vez otro producto en vez de disponerlo. Y eso tiene muchas ventajas por lo siguiente: cuando tú llevas un residuo de economía circular, tú evitas la extracción de materia prima virgen, ahorras recursos naturales. Entonces, ¿por qué hemos avanzado más en reciclaje, como yo señalo? Una vez uno pone en marcha cadenas para recuperar puntos de separación, educa a la gente que lleve los residuos ahí, viene el proceso de transformar ese residuo, es decir, reciclarlo, digamos. En nuestro país, esta etapa de esta cadena de economía circular no sucedía a nivel local en todos los residuos. Hay muchos residuos, la mayoría, que se tenían que importar para entonces poderse transformar.
y nosotros dependíamos en eso del mercado internacional. Hubo un momento, una crisis que a nivel mundial hubo por el 2018, por ahí, 19, que el mayor comprador de residuos era China, y China de repente paró la compra de residuos. Y entonces muchos recuperadores, recicladores locales, recolectores, no encontraban qué hacer con los residuos, y por eso es bueno no depender todo del mercado internacional. Entonces, ¿por qué digo que hemos avanzado más? Porque hoy existen empresas, plantas industriales que pueden procesar diferentes tipos de residuos en República Dominicana. Nosotros que trabajamos en implementación con plásticos PET, con botella, es un residuo que se importaba, muchas toneladas de hecho de botellas plásticas por años se importaron en el país, y hoy existe una planta que ya las está procesando aquí localmente. O sea que es un avance, porque algo que dependíamos del mercado internacional, ahora tenemos ese proceso instalado aquí, y eso lleva ahorro de divisas, esa producción de esa materia prima a nivel local. Entonces ya, así como el plástico PET, otros tipos de plásticos también se están procesando aquí, y ya mucha gente está pensando en montar esa industria de transformación a nivel local. O sea que eso es un avance importante, que no dependamos 100% de otros mercados, sino que podamos hacerlo desde nuestro país. Y esa planta que tú señalas, que es la única actualmente que está trabajando con las botellas PET, como tú señalas, independientemente de su contribución al medio ambiente y una serie de cosas, también ha mostrado rentabilidad en el ejercicio, o va en un proceso, porque me imagino que para mantenerse en operación una planta, independientemente de que hayan objetivos de contribuir con medio ambiente, responsabilidad social, claro, tiene que haber obligatoriamente forma de cómo ser autosostenible la misma. ¿Cómo va eso? Así es, la verdad es que muchas personas cuando ven que uno le dice lleva tus botellitas a un punto nube y piensan que me paguen, estamos haciendo un negocio. Y si esto es negocio es en volumen y a largo plazo. Entonces, quizás actualmente esa planta acaba de comenzar a operar, de hecho hace unas semanas, pocas, fue la inauguración, estuvo el presidente de la República en la planta Renacer, y es una planta que es muy reciente que está operando. Estas inversiones, que son bien cuantiosas, millones de dólares, tienen un tiempo de retorno de la inversión. Entonces, si usted me pregunta si hoy es rentable, yo estoy segura, sin hablar con ellos, que no. Pero en algún momento habrá un retorno de esa inversión, porque es una industria como cualquiera de transformación. De entrada es rentable para el país, porque ya de entrada está ayudando. Así es, pero cuando instalaron esa planta estoy segura que hubo un business model, o sea, hubo un tema de ver qué voy a poder sacar de esto, porque yo recibo materia prima, que en este caso son residuos, transformo y vendo un producto terminado, obviamente por un precio, pero hay una venta de ese producto. O sea que hay un ingreso que a largo plazo debería ser rentable. Marieli, cuando se dio la ley 225-20, tengo conocimientos de que fue una ley que fue ampliamente debatida, que fue discutida, que se trató de todas formas de que cuando saliera, en fin, respondiera a lo que real y efectivamente eran las necesidades. ¿Entiende Nubi que la ley respondió real y efectivamente a las expectativas de lo que se quería en el manejo de la economía circular y el manejo de los residuos sólidos? La ley 225-20 a mí me consta que fue ampliamente difundida. Yo tengo recuerdos del 2014 participando en talleres, ya hablando de la ley. ¿Qué tiene la ley que la hace muy retadora? Es una ley que vino quizás tarde si comparamos con el contexto internacional. Tenemos países con leyes de residuos desde principios de los 90. Ya cuando venimos a América Latina tenemos países con leyes de residuos desde inicio de los 2000 bajitos, 2001, 2, 3. Y nosotros esperamos hasta el 2020. Entonces una ley que al venir tantos años después, cuando esos países ya tenían leyes de residuos, leyes de economía circular, leyes de responsabilidad extendida, entonces nosotros venimos con esta ley y se quiere abarcar todo. Entonces se colocan muchos temas en esa ley de residuos. Ahí está cierre de vertederos a cielo abierto, claro, que por demás decirle es ya un reto alto para todo lo que es el gobierno central, muchas inversiones, mucho
muchos temas de ese pasivo ambiental que causan los sitios de disposición final. Pero esa ley también tiene el tema de que los residuos se comiencen a separar en origen, de que haya ruta de recolección. Entonces eso es para los ayuntamientos, ese reto. Pero sin embargo, el sector privado le pone la responsabilidad extendida del productor. Entonces ya ustedes están viendo muchos frentes, ¿verdad? Pero también a los generadores, que somos todos, a la población en general, se coloca la parte educativa, lo que hay que pagar el servicio de recolección. O sea, son tantas aristas que abarca esa ley que cuando se pasa a revista, ya a 5 años de aprobada, ¿verdad? Ya corriendo para el 6º, entonces uno dice, bueno, muchos plazos quizás no se cumplieron, pero es que son muchas cosas. Entonces, esa ley es muy completa, yo lo considero así, pero hay muchas cosas pendientes de implementación y falta apurar el paso en muchos plazos, en muchas obligaciones que esa ley establece para todos los sectores. Uno de los principios de la ley de residuos de nosotros es responsabilidad compartida. Anteriormente a la ley era prácticamente responsabilidad de los ayuntamientos y era muy... Había un problema de residuos, culpen al alcalde. Exactamente. Llegaron al río, culpen al alcalde. Tal cosa, culpen al alcalde. Ahora la ley le dice, no, vamos a culparnos a todos. Al gobierno central, a los locales que obviamente siguen teniendo una gran parte de la responsabilidad. Pero cada quien asume su parte de responsabilidad. Pero cada quien asume, sobre todo, porque todo lo que dice la ley que hay que hacer cuesta dinero. Entonces hay un tema de financiamiento de las acciones que la ley manda a hacer. Entonces, ese financiamiento de las acciones, ahí es que viene la contribución especial, el fideicomiso de residuos sólidos, que inyecta un capital para el cierre de esos vertederos y para la operación de esos rellenos sanitarios o sitios de disposición final controlado, que no es lo mismo que un vertedero a cielo abierto. Entonces, son tantas y tantas cosas que yo diría, afinar el tema de la implementación, ir cumpliendo cada quien el rol que la ley manda, para nosotros poder llegar a eso que es el objetivo principal de la ley, lograr una gestión integral de los residuos sólidos. Tú mencionaste un término que quisiera también que nuestro público lo digeriera, que es la responsabilidad extendida del productor. ¿Qué significa eso? Que es un tema que ha sido también debatido. Muy debatido. Y como le cuento, también no es un tema en el mundo, no es un tema nuevo para nada. Responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador. Básicamente le dice, tú que produces o importas o de alguna forma, ya sea con producción local o con una importación, introduces un producto en el mercado, antes tu responsabilidad era producirlo, ponerlo en el mercado y listo, y ahora te doy una responsabilidad adicional, o sea, un paso más. Tú eres responsable del residuo de ese producto. Ejemplo, un productor vendía una botellita de agua, ahora ese productor tiene que recuperar el residuo. No dejarle al otro que se encargue de eso. Y ustedes dirán, que era lo que todas las empresas decían en su momento, y ahora, pero mi negocio vende agua, ¿cómo yo voy a hacer para recuperar eso? Entonces se comenzó a ver la parte internacional, de hecho de ahí sale Nubi, se comenzó a ver qué están haciendo otros países, cómo lo están haciendo, y ahí se vio que era como aliándose con sistemas colectivos. O sea que no es que en el mercado somos competencia, sí, pero para este tema es conveniente hacerlo en conjunto. Si cada empresa que vende agua en este país, que son muchas, o gaseosas, digamos, se ponen a recolectar, a decirle a su cliente, tráemelo aquí, no. Entonces usted tendría que llevar una marca aquí, tal botella aquí. Entonces no, vamos a hacerlo en conjunto y vamos a decirle a la población, mira, vamos a poner a tu disposición esta red de puntos, de contenedores, de centros de acopio, para que tú separes los residuos de esas botellas que ya consumiste y lo lleves a esos puntos. Y nosotros nos encargamos de darle esa valorización, ese proceso de valorización. Entonces, cuando digo nosotros, es un conjunto de productores o importadores que entonces se van a encargar de recuperarlo. Pero así como un grupo de empresas pone en el mercado botellas PET, hay un grupo de empresas diferentes que ponen en el mercado latas, por decirle un ejemplo. Pero hay un grupo de empresas que ponen en el mercado aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces la ley prioriza 7 productos. Imagino, priorizan en el orden de impacto de cada uno de esos productos. Sí, dice que son productos de consumo masivo, que con alto potencial de valorización. Por ejemplo, hay uno, que es uno, que dice envases y embalaje, pero no dice de cuál material, no es de plástico. Ahí hay envases de plástico, de papel, de cartón, de metal y de vidrio, por mencionarles. Entonces,
todo el que produce o importa cualquier producto en este tipo de envase, le toca la responsabilidad. ¿Y cómo ellos la van a llevar a cabo? Básicamente ellos tienen que organizar cómo le van a decir a sus consumidores que devuelvan ese residuo, poner en manos de los consumidores las formas de devolver esos residuos y ellos encargarse entonces de que vayan a un gestor o que vayan a una planta de reciclaje o que se importe si no se hace aquí, pero sí que ese residuo tenga al final de su vida útil un aprovechamiento. Ese es el objetivo de todo esto. ¿Y por qué le dan esa responsabilidad a los productores importadores? Financiamiento. Eso es simple y puro. Es una forma de ir diversificando el financiamiento de la gestión. Ya los ayuntamientos recuperan los residuos sólidos urbanos, pero si ustedes le sacan todos los empaques, todos los envases, figúrense en sus casas, imagínense, ¿cuántos envases ustedes botan en un día? Cartones de leche, cajas de conflé, cajas de esto, latas, botellas plásticas, botellas de vidrio, todo eso. Si usted lo separa aparte y se lo entrega a un sistema colectivo dirigido por estas empresas, usted está, desde un punto de vista, está apoyando. Está financiando de cierta forma y reduciéndole los costos. A lo que recoge el ayuntamiento. Y esa ruta de que hay que recoger esos envases la tienen que financiar los productores. Porque los productores no van a ir a cobrarle a su consumidor, a menos que se lo pongan al producto, no van a ir a cobrarle eso, sino es parte de su responsabilidad. Ya ellos tienen que integrar eso en su modelo de negocio del producto para poder recuperarlo. Entonces, a eso es lo que esa ley aspira. Claro. Cuando vamos fuera del país, nosotros vemos los contenedores de separación. Y a veces tienen un loguito, un nombre, a veces es un nombre. Hay uno en México que se llama Ecose, pero atrás de Ecose hay más de 40 marcas asociadas a ese sistema. Vamos a España y vemos un contenedor amarillo o un verde, el verde de vidrio, Ecovidrio. Ecovidrio en España son más de 7,000 empresas. Wow. Que producen cervezas, vino, cualquier producto. Y lo que hacen es, miren, si lo hacemos entre todas, a escala, la logística es más costo efectiva. Y eso es la responsabilidad extendida. Existe en todo el mundo, más de 30 años, y en nuestra ley está llamado a responsabilidad extendida, como les dije, envase y embalaje, pila y baterías, aceites y lubricantes, el FON, aparatos eléctricos y electrónicos y los plaguicidas. Hay muchos productos que no mencioné, sino que la ley dice priorizo estos y luego se pueden ir añadiendo otros tipos de productos, otros residuos. Uno también ha oído, y a mí me ha tocado en conversaciones, escuchar sectores comerciales que a raíz de la ley del 2020, sienten que la ley introduce cargas económicas sensibles y que al final de cuentas se traspasan al consumidor. Así es. ¿Cómo tú percibes y qué tú crees que eso tiene de total certidumbre, si es necesario o si se pueden hacer algunas cosas en ese sentido? Porque yo cada vez que me reúno con pero ven acá, al final de cuentas somos nosotros que lo pagamos, los consumidores. Al final, Alberto, ellos tienen toda la razón. La ley, no tanto la 225-20, sino la modificación de esa ley que fue en diciembre del año pasado. La que se hizo ahora. La 98-25. Y no creo, modificó. Yo estuve conmigo aquí a la Asociación de Industria y fue una cosa. Está todo el mundo regado. Mire, ese pago se llama Contribución Especial de Gestión de Residuos, que va a un fideicomiso. Existe desde la ley 225-20, se comenzó a cobrar en el 21, si mal no recuerdo, 21-22, por ahí. O sea que ya todo el mundo pagaba. Y esos montos, como se habían consensuado tanto en la 225, como que, bueno, todo el mundo lo estaba pagando. Pero es importante aquí aclarar, ¿para qué a las personas jurídicas le cobran o nos cobran, porque todos lo pagamos, nos cobran esa contribución especial de manejo de residuos? Es para cubrir 3 etapas de la gestión de residuos, o sea, los costos. Estaciones de transferencia, sitios de disposición final y plantas de valorización. Porque, como les expliqué, actualmente los residuos son llevados, o bueno, antes de la ley, para ser más clara, antes de la ley, teníamos era vertedero a cielo abierto. Vamos a hacer relleno sanitario, disposición final controlada. Eso cuesta. Entonces, en el mundo lo que se hace es un esquema de tarifas que contemple los costos reales de la gestión, que cubra todas las etapas de la gestión,
Nosotros no contamos con eso. La ley manda a que se haga ese sistema tarifario, pero mientras eso sucede, no podemos quizás esperar años a que el sistema tarifario se cree y sea robusto para entonces comenzar a cerrar los vertederos. Y es como una inyección de capital para esos sitios. Hay mucho tema con los montos, la verdad eso... Sí, la escala siempre ha sido un punto de que sea... La verdad es que aunque la ley 225-20 tuvo una amplia socialización, difusión, no pasó así con la modificación. Y eso fue lo que trajo tanto revuelo. Y yo me fijé que en un momento, el año pasado, porque eso entró al Congreso en enero 25, ya con los montos, con unos montos mucho más altos de los que finalmente se aprobaron. Y sin embargo... Marieli, para no interrumpirte y que tú sigas justo ahí en ese análisis, permíteme simplemente una breve pausa y lógicamente así podemos desarrollar ese aspecto tan importante porque efectivamente nos dimos cuenta cómo produjo tanta discusión y como que fue un poquito acelerado lo que ocurrió el año pasado con relación a esa parte que tú estás explicando ahora. Volvemos con nuestra distinguida invitada, Marieli Ponciano, quien es la directora ejecutiva de la mayor alianza privada en NUBI en materia de manejo de residuos sólidos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador y soñador. hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Soberanía 4.0 con todo el corazón. Bienvenido donde comienza la patria. En el interés de darle razón de ser a este concepto que se llama Soberanía 4.0 y sobre todo aquí nuestra música es patria, hemos iniciado por aquí. Gracias por recibirnos y sobre todas las cosas, gracias por preservar el espíritu de la dominicanidad. Desde Jimaní hasta todo el país, la radio dominicana vuelve a ser raíz. Indotel trabajando por nuestra nación, la cultura se escucha con nueva conexión. La frontera siente el ritmo del tambor. Sonando, dominicanidad en cada rincón. Soberanía 4.0. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que autoriza el pago a contratistas del Estado y crea una comisión para la revisión de reclamaciones de obras ejecutadas. Además, el Pleno refrendó varias resoluciones en las que solicitan al Ejecutivo la construcción y remozamiento de obras para sus demarcaciones. En otro orden, casi 30 comisiones se reunieron durante la semana, entre ellas la del Ministerio Público, la cual estudió el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Protección Integral para Víctimas de Violencia, mientras que la de Hacienda trató con Wellington Arnott, director de INAPA, lo que sería la ejecución del Programa Integral de Agua Potable, Saneamiento Universal y Reuso para la zona de Punta Cana, Bávaro, fase 3. Y junto a Ricardo de los Santos, presidente del Senado, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, recibieron las memorias 2025-2026 de la Cámara de Cuentas. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Lo que comemos puede darnos energía o afectar nuestra salud. La obesidad, la diabetes y muchas otras enfermedades se pueden prevenir volviendo a lo natural. Más frutas y verduras, menos azúcares y frituras. Crear hábitos saludables es tarea de todos. Muévete más, come mejor, date vida, come sano. Mensaje del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE. Algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería. Somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, Marieli, continúa con la explicación que venías dando en el segmento anterior sobre esa problemática, vamos a decir, de la parte
del traspaso de los costos al consumidor. Y por otro lado, lo que tú señalaste a raíz ya de lo que fue aprobado que se inició a final del año pasado y que ha provocado, evidentemente, y sigue provocando. No es que ha provocado, sigue provocando todavía discusiones bastante fuertes en distintos sectores. Yo siento que seguirá provocando. Estás explicando, la ley existe desde el 2020, se paga una contribución especial, pero en el 25 se somete al Congreso unas modificaciones a unos cuantos artículos de la ley 225-20, entre ellos el pago de la contribución especial, alegando que lo recaudado con la contribución aprobada en la 225-20 no era suficiente para lo que demandaba el fideicomiso público-privado que existe para entonces para poder pagarle a los operadores y seguir cerrando sitios de disposición final. Entonces, se somete esa aprobación en enero con unos montos para nada parecido de lo que se aprobaron, porque están peleando por lo que se aprobó. Yo quisiera que vieran lo que fueron en inicio, que eran mucho más altos. Y entonces comienza a discutirse eso y sobre todo se comienza a discutir los montos y por qué eso fue al Congreso de una forma tan rápida, sin hacer el tema de consenso, el tema de reunirse con los actores, no solo con el sector privado, con todo el mundo, con los gobiernos locales, con todo el mundo. Y sobre todo con el sector MIPYME. El sector MIPYME ha sido sobre uno todo el de sector los que MIPYME. más Entonces, ha reclamado. Ha sido muy afectado. Entonces, nos pasamos el 2025 revisando versiones, porque eso fue al Congreso, luego pasó a la Cámara de Diputados. Entonces, ahí se modificaron los montos y los rangos y todo eso. Luego, obviamente, pasó al Congreso otra vez, fue al Poder Ejecutivo y nos pasamos el año en eso hasta que se aprobó en diciembre. En diciembre estaban los montos aprobados, pero el revuelo revivió, pero no es por coincidencia, es que tocaba la declaración de IR2 hasta el 30 de abril y hay mucha gente que todavía se decía que no se había enterado de los montos y como dicen en buen dominicano, cuando vino el tablazo de que declararon. ¿Cómo pago yo este rebú del IR2 ahora? Vino el IR2 con tu impuesto sobre la renta, impuesto a los activos y contribución especial de residuos. Entonces, para muchas empresas significa un monto considerable. Ojo que esto lo paga cualquier persona jurídica constituida, aún sea ONG. Claro. O sea, Nubi lo pagó, todo el mundo lo pagó. Wow. Y entonces hay ONG de repente que manejan proyectos de cooperación y tal, y tienen unos ingresos cuantiosos, pero son una ONG sin ánimo de lucro y tuvieron que pagar un rango alto de la contribución especial. Entonces ahí hay muchos temas a discutir. En la agenda ha estado de por qué se cobra por el rango de ingresos, por qué no se penaliza más como a quien genera más residuos, y la gente erróneamente asocia el pago de la contribución como que le están cobrando la recolección o la disposición final de los residuos que genera, y no. Todo el mundo, aparte de la contribución especial, paga adicional su factura de recolección. Estamos en un canal de televisión ahora mismo que recogen los residuos y paga su factura de recolección, pero aparte paga la contribución como persona jurídica. Entonces son cosas diferentes. Y a veces causa mucha confusión el tema de ¿por qué yo sin operaciones? Porque dice de 0 a 1 millón, creo que es algo así, a 1.5 millones, paga 3,000 pesos. ¿Por qué yo sin ningún ingreso en el año entero ya tengo que pagar 3,000 pesos? Entonces hay mucha confusión y básicamente esto es un mecanismo de financiamiento para cubrir una parte de la gestión que no tenía ese presupuesto asignado. Mariela, siempre se ha manejado vamos a decir, la narrativa de que cualquier compañía, pequeña, mediana o grande, que esté operando, algún ingreso tiene que tener si se mantiene operando. Y con eso entiendo yo que lo que están es diciendo, bueno, yo te voy a comprar que tú no tienes unos ingresos extraordinarios, pero algún ingreso tienes tú que tener para tú estar abierto. Ahora, mi pregunta, o vamos a decir, quiero insistir en hasta qué punto podemos decir que es el acostumbrado pataleo
de querer lograr reducir o hasta qué punto los reclamos reales efectivamente requieren algún tipo de atención y son justificados? Tenemos dos cosas. Tenemos una necesidad de financiamiento de una parte de la gestión, ¿verdad? Sí. Que necesitan unos fondos. Y tenemos la contribución especial y todas las quejas de los montos y cómo se distribuyen esos rangos, a quién se le cobra. Básicamente hay una necesidad que es puntual, hay un monto necesario y ese monto, dependiendo en cuántos actores tú lo dividas, va a variar, ¿verdad? Si lo divide entre pocos actores, van a tocar unas cifras mayores. Si lo divide entre todo el mundo, como está ahora, a todo el mundo le toca. Pero siempre hay cosas sensibles en esto. El sector MIPYME es sensible a este tipo de temas. Entonces lo que se está pidiendo es ver cómo ese rango puede atender sobre todo a todas esas pequeñas y medianas empresas que a veces, aún operando en pérdidas, tienen que pagar la contribución especial, porque la contribución no se paga por rango neto, o sea, no es ingresos menos gasto, es ingresos. Es ingreso. O sea que tú puedes tener ingresos y tener pérdida incluso, y tienes que pagar como quieras. Y tienes que pagar la contribución. Entonces, la verdad, desde el punto de vista técnico, entiendo que hay una necesidad, pero desde el punto de vista de los actores, entiendo también que hay que atender esa necesidad y revisar cómo eso puede no hacer feliz a todo el mundo, porque eso es imposible, pero ver cómo se adapta para que se entienda el fin de esto y ver cómo se da esa confianza de para qué se están usando esos fondos, ¿verdad? Para que la gente entienda. La gente por lo general es más propicia a pagar cuando recibe informaciones claras que lo que está haciendo con los pagos verdaderamente está cumpliendo con la función que fue asignada para esos pagos. Y yo estoy segura que ahí hay una necesidad. Yo estoy segura que si tú le preguntas a los contribuyentes, que son o somos los que estamos pagando la contribución especial, ¿para qué te están cobrando eso? Y la gran parte quizás no está claro de para qué. Quizás saben que para residuos, obviamente lo dice, para residuos, pero no lo asocian a qué parte de la gestión, cómo se destinan esos fondos y tal. Entonces, ahí hay una necesidad, pero también hay que mirar, voltearnos y mirar. Los residuos se generan en el mundo entero, no es solo en República Dominicana. Se financian en el mundo entero, no solo aquí. ¿En cuántos países hay una contribución especial de residuos sólidos como la nuestra? En ninguno, somos el único país que la tiene. Wow. Entonces, en ese sentido también hay que entonces preguntarnos, ¿y cómo lo están haciendo los otros países? ¿Y qué podemos nosotros? Hay un nivel de educación, de disciplina, hay una serie de cosas más que contribuyen. Y no solo eso, sino de pago del servicio. Claro. Alberto, sabemos que en paga muchos un servicio sitios verdaderamente un servicio eficiente, un servicio bueno, pero aquí en el Gran Santo Domingo nos cobran el servicio en los municipios del Gran Santo Domingo y algunos de ellos tienen una tasa alta de pago por los servicios, pero cuando vamos a muchos municipios del país ni siquiera se cobra el servicio. ¿Entiendes? Entonces, estamos hablando de mover camiones, estamos hablando de hacer una disposición final correcta, no tirarlo en un solar, una disposición final como manda, técnicamente controlada, que no cause daño al lixiviado, los gases y todo eso. Entonces, eso cuesta. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Entonces, queremos desmontar la contribución especial, pues deberemos ir montando con qué se va a financiar la gestión. Es lo que yo entiendo. Creo que hay que sí escuchar a los actores. Está ese tema como de dónde nos escucharon cuando hablaron de esto. Sí, la Cámara de Diputados, como fue un poquito más abierta, escuchó a algunos actores, no a todos, pero escuchó a algunos, pero creo que no fue tan ampliamente. Entonces, ahí quizás se va a seguir hablando de este tema. Marieli, esto más bien es una conversación donde yo puedo quizás irme atrás sobre las cosas que me has dicho. La ley contempla, me refiero al 2020, contempla un seguimiento progresivo de los cierres de vertederos, de cielo abierto. Sí. ¿Cómo va eso? ¿Es real y efectivamente se ha logrado dentro del cronograma que se estableció para ese cierre progresivo? La gente sigue todavía oyendo manipulaciones quizás no muy claras de personas que manejan vertederos. ¿Qué de cierto hay en todo eso? ¿Y cómo vamos? Te cuento lo que tengo porque quien tiene los datos oficiales de todo esto es el Fideicomiso de Uso Sostenible. Pero sí sé
que cuando se aprobó la ley, por ahí en el 21-22, se hizo algo que se llama Plan Nacional de Regularización de Sitios de Disposición Final. Si lo googlean con ese nombre le aparece, porque es un documento público del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué hizo el ministerio? Digo, bueno, aquí hay 240 sitios de disposición final en el país, yo no lo puedo cerrar todos juntos. Entonces ellos priorizaron, me parece que eran 36. Entonces entre ellos había vertederos muy sonados que si yo se los menciono, ustedes sabrán por qué. Por ejemplo, uno es Puerto Plata. ¿Por qué? Quien entraba asiduamente a Puerto Plata sabía que había un problema de humo y de temas ahí de incendios. Villa Altagracia era otro. O sea, habían vertederos que estaban dando ciertos problemas, ¿verdad? Que estaban cerca de un río, que estaban contaminando, que se estaban incendiando mucho. Entonces, lo que hicieron en ese plan, vamos a priorizar esto y vamos a buscar dónde verter esos residuos, porque si yo cierro el vertedero de Villa Altagracia, por decirle un ejemplo, yo tengo que decirle a ese municipio dónde va a llevar sus residuos. Claro. Entonces tengo que ponerle una estación de transferencia, que es, llevo la ruta ahí, y después en otros camiones llevo al otro sitio de disposición final. Entonces eso es un proceso, porque donde cierro un vertedero o hago otro relleno controlado o hago una estación de transferencia. Y sí hay muchos avances. Por ejemplo, se han cerrado varios vertederos a cielo abierto, y si vemos del 2020 para acá, vemos que ya están operando rellenos o sitios de disposición final controlados que tienen impermeabilización en el fondo, que extraen los lisiviados. Entonces no teníamos ese tipo de operaciones. Había una en Santiago comenzando y ahora ya hay 3 instalaciones de este tipo. Hay también en Dajabón, se hizo un sitio controlado, todo eso lo ha hecho el fideicomiso. Es decir, cerramos los 240, no. Pero hay un camino, digamos un camino crítico, una hoja de ruta que está trabajando en eso. Y lo está logrando por los fondos de la contribución especial precisamente, porque se están destinando a eso. Marieli, tú tocaste también el punto de la separación de los residuos sólidos en países más avanzados que nosotros. Y para que nos abunde sobre eso después de esta segunda pausa, me gustaría saber por qué, si es así, el dominicano es tan renuente a llevar a cabo la separación de los residuos sólidos, si es un asunto cultural, si es un asunto de falta de educación, de concientización, o si es un asunto, vamos a decir, económico para el ciudadano separar los residuos sólidos. ¿Cuál es la razón por la cual no hemos logrado esa cultura de nosotros? ¿Y qué impacto tiene eso en la efectividad de contribuir con un buen manejo de esa economía circular? De eso quiero que me hables inmediatamente de nuestra segunda y última pausa. Continuamos con nuestra invitada Marieli Ponciano en un par de minutos. Cada hogar tiene un espacio especial que disfrutamos. Juan ama llegar y ver el juego con su hijo en la sala. Lo de María es leer con su cafecito en la galería. Y la cocina es el lugar donde la familia crea y comparte recuerdos en cada plato. Detrás de esos momentos que disfrutamos hay una gran historia. Fueron muchas horas de entrega de Juan en el negocio, años en los que María trabajó con paciencia y dedicación como profesora, y tiempo donde juntos trabajaron por lo que tienen hoy. Cada logro es valioso. Cuida lo que has construido. Asegura tu hogar. Protege tu esfuerzo. Con nuestros seguros de vivienda, Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por surf y nos quedamos por amor. Mesas, bares, Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana. Dominicana te sonríe. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, Mariel, te decía de la importancia de la separación de los residuos sólidos y la resistencia, si le puede llamar de una forma, o la poca efectividad que ha tenido en que el dominicano, de nosotros, nos aboquemos a separar los residuos sólidos, a clasificarlos. Mencionaste varias opciones, esta, y yo te voy a responder. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Todas las anteriores. No podemos decir que solo porque falta de educación o que es resistencia. Yo diría que es un conjunto de acciones. Yo lo resumo de esta forma. La separación en las fuentes involucra un cambio de hábito, ¿verdad? Un cambio de cultura, costumbre. A todos nos ha pasado a veces que manejando queremos ir a un lugar y nos vamos a nuestra casa, por ejemplo, porque ya estamos acostumbrados a hacerlo. Nosotros crecimos acostumbrados a tirar todo en un solo contenedor. No separamos origen, porque nadie nos los exigía. Entonces, ahora hay que desmontar un hábito ya creado para hacer otro, que es la separación en la fuente. ¿Y eso qué involucra? Primero, educación. No podemos decir, la gente no está educada, ¿quién le está dando la educación? O sea, la ley contempla una estrategia de educación, que es uno de los puntos pendientes. Nosotros desde NUBI como sistema de gestión también hacemos una parte de educación, porque creemos en eso, no es poner un punto, es educar a la gente de qué es lo que va a depositar, cómo lo va a depositar, y hacemos muchas cosas, mucho contenido educativo en nuestras redes sociales y eso. Entonces tenemos el tema educativo, después está el tema logístico, que mencionaste la palabra costos. Sí, hay un desafío de cubrir esos costos, pero es importante. No podemos educar a la gente y decirle separa y después tirar todo en el mismo camión. Claro. Nosotros tenemos una campaña en escuelas junto con el Ministerio de Educación y es importante para nosotros cuando vamos a darle las agarran charlas. los 3 contenedores y los tiran juntos en el mismo camión. Eso es Estamos horrible. trabajando, para, como decimos, para estar cansados. Eso es peor. O sea, es mejor no le digas nada a un niño, que tú decirle y después que el niño diga, pero tú me dijiste que se pare, que ayudo al planeta. Y después yo te vi, con mis ojos yo vi que lo tiraste en un mismo camión. Entonces, tenemos que ir todo de la mano. Educación
que vaya de la mano con la logística de recolección. Separación en la fuente tiene un apellido y está en la ley, se llama recolección selectiva. Sin recolección selectiva, no, es muy difícil de hacer. Recolección selectiva es saber tirarlo donde debe ir. Esa es la separación. La recolección selectiva es que vengan rutas diferentes a recoger los diferentes materiales. Con distintos contenedores. O un mismo camión, pero que pueda depositar cosas diferentes en ese mismo camión. Entonces, eso lleva una logística. Que no tenemos esos camiones aquí, lo tenemos. Pueden ser hasta el mismo tipo de camiones, eso porque podríamos decir que sí lo tenemos. Incluso los modernos abren su cosa y tiran ahí mimito. Porque son camiones destinados para los residuos comunes, todo ligado. Entonces, por ejemplo, nosotros desde Nubi no necesitamos un camión compactador como eso que mencionas, sino que con un camión, con una cama grande, ¿verdad? Claro. Que le subimos un poquito más para que quepa como una jaula grande, ahí es que recogemos las botellas. Entonces, esa logística aquí existen en cosas puntuales. Está Nubi, está una iniciativa que se llama Puntos R, que hay otras empresas, que está Grupo Ramo, el banco. Está Nubi, que tiene detrás a todo lo que ponen en el mercado, refresco, los embotelladores, el embotellador de Coca-Cola, Industria San Miguel, Cervecería, Planeta Azul, Alaska. O sea, son un conglomerado de empresas. Esas empresas que son las mayores productoras. Son las mayores, no somos todas, no representamos al mercado completo de PET, pero a los grandes, realmente. Entonces, tenemos detrás a esas empresas y hacemos esa ruta de recolección selectiva, pero el gran reto es hacerla en viviendas, porque todavía Nubi depende de que el consumidor se pare y lleve a un punto Nubi. Eso es nuestra campaña. Se para y lleva uno a otro punto Nubi, que entren a la página nubi.do, vean dónde están esos puntos y lo lleven. Pero va a ser mucho más fácil cuando uno le ponga las cosas más fáciles a la población y le diga, no, tal día y tal día, yo lo voy a pasar a recoger, lo voy a pasar a retirar el material, que así es que existen en diversas partes del mundo. Hay ruta por día, entonces estamos hablando que separar es hacer algo continuamente para cambiar la cultura, pero me tienen que poner a mí las herramientas para yo hacer esa acción. Me tienen que educar, me tienen que decir si hay contenedores separados, en cuál lo voy a colocar, y tiene que haber una ruta. Y esa ruta debe ir a un proceso de valorización. Y una pregunta, Mariel, ¿y no se presenta también como problema lo que ocurre en una gran parte de nuestros sectores marginados, que quizás, que representa para sectores muy vulnerables, ellos tener en la mente, tener que buscar, pues, tienen que suministrarse entonces los contenedores para que ellos pongan uno aquí, otro aquí, perfecto. Sí. Pero ahí hay lugares incluso donde el acceso hasta se hace para la recolección, se hace difícil. Entonces habría que también reestructurar los equipos dependiendo de los lugares donde van a recolectar. Hay muchas situaciones con vulnerabilidad y muchas situaciones en que se dificulta esa logística de recolección. Pero nosotros ahora, a final del año pasado, trabajamos algo en el sector La Sursa, que tiene muchas dificultades de acceso, digamos, a los caminos donde se hace la recolección. Y lo que hicimos fue como un plan piloto en algunos colmados. Le dimos los contenedores para separar y ellos con un grupo de voluntarios buscaban. Y la gente cuando iba al colmado ya sabía que el contenedor de botella estaba ahí y lo llevaba. Todo está en comunicar bien la acción y en sensibilizar a la población. Yo siento, nosotros desde Nubi creemos que hay que sensibilizar no desde el mandato, sino buscando la empatía con el medio ambiente, la sensibilidad ambiental. Decirle a la gente, separa tu botella al punto Nubi, pero ¿por qué? ¿Cómo se está beneficiando tu ciudad, tu país, tu planeta? ¿Cómo tú estás ahorrando recursos naturales haciendo esa acción? Todo eso. En la gente de La Sursa, que tienen el río ahí. El río. Entonces era, bueno, en vez de que lleguen ahí, vamos nosotros a darle una oportunidad de reciclarse, pero entonces hay que educar a la población. Y la palabra resistencia, hay mucha resistencia, pero también hay muchos sectores que lo hacen. Nuestro trabajo con escuelas públicas nos ha demostrado que no es tanta la resistencia, o sea, la población de niños le gusta hacer estas cosas. Y creo que es una inversión importante en esa sensibilización de esos niños, de esos estudiantes. Ahí entraría y docentes. También, Mariel, y quizás en este minuto y medio que nos queda, entraría también esa educación
a nivel de introducir hasta en la educación inicial la conciencia a los niños, sí, claro, que vayan creciendo. Todo finalmente, eso. Oye, Marieli, dos cositas puntuales. ¿Está la economía circular contribuyendo a fuentes generadoras de empleo de manera muy, vamos a decir, este minuto y medio que nos queda? Y segundo, si yo te preguntaría en orden de prioridad, 3 retos o 2 retos principales que tenemos de cara al tema que tenemos, que estamos discutiendo hoy o conversando. Sí, claro. La economía circular creo que sí, poco a poco va contribuyendo. Cuando existe una cadena o una industria que transforma, se crea una oportunidad de negocio, porque pueden venir personas que antes veían botellas y la dejaban en el piso, decíamos, no, mira, si yo la llevo a tal sitio me la están comprando. Entonces puedo acumular cantidades y entonces creo, digamos, esa oportunidad de negocio. Las plantas transformadoras que se están instalando, que ya están instaladas y se están instalando, que no existían, son fuentes generadoras de empleo también. Entonces hay todo eso que lo que ayuda es realmente a generar opciones diferentes de negocio, de recuperación, o sea, sí colabora mucho y sobre todo el medio ambiente es el que más se fortalece. Los principales retos, yo diría que son muchos, pero yo creo que lo hemos hablado aquí los tres hoy. Dejarlo de manera contundente. Pero este es como un resumen de la conversación, cumplimiento de la ley. No estoy hablando de crear la ley, es cumplirla, porque está ahí ya. Okay, cumplir la ley. Cumplimiento legal, el tema de educación de la población, una educación masiva de la población, que entienda, que interactúe con todo esto, y el tema de los recursos para financiar todo lo que implica la gestión integral de residuos, que es lo que dice la ley. Bueno, este es un tema que verdaderamente requiere de seguir conversando sobre él permanentemente, pero creo que hemos tratado en este espacio con nuestra distinguida invitada, Marieli Ponciano, directora ejecutiva de Nubi, llevarle bastante información que ustedes puedan coger y dejar, pero que nos motive a seguir cuestionando, a seguir interesándonos por esta importantísima, vamos a decir, realidad que vivimos en relación a lo que tiene que ver con la economía circular y el manejo de los residuos sólidos. Marieli, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Esquemas. Y seguro vamos a estar de nuevo aquí compartiendo informaciones más calientes todavía sobre este tema. Cuando a nuestro público, una vez más, gracias por su teleaudiencia y por seguirnos siempre en este su espacio de Sin Esquemas.